El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, la salud de paz de ustedes no les aprovechará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando tenemos la tarea o la responsabilidad de realizar tareas, buscamos siempre personas afines o capacitadas, preparadas para poder realizar esas tareas. Hace unos días hemos batallado un poquito con el zinc de la cocina de las monjitas y pues le pedimos a uno de nuestros viejos amigos, conocidos y colaboradores que si podía venir a arreglar el zinc, y lo arregló. Hace falta conseguir una parte de una de las llaves, pero ya al menos está funcional. Y en la medida que esta disponibilidad y de este servicio se va manifestando, bueno, pues a veces reconocemos y vemos cualidades, reconocemos y vemos capacidades, porque puede haber la intención, pero puede haber la no capacidad o la no preparación. Cuando a veces yo lo hago, pero no sé nada, y a veces las cosas salen peor, sale peor el remedio que la enfermedad, como aquellas situaciones donde el marido dice, yo lo arreglo, pero no sabe, y la mujer, no, mejor llamamos al técnico, no, yo lo hago, y luego cuando abren la llave, en lugar de salir agua, sale gas. Entonces, pues como que no estuvo muy bien, ¿no? No siempre basta con la intención, siempre tiene que haber el conocimiento, la preparación para poder llegar a realizar la tarea o la responsabilidad o la necesidad que se está presentando. Y esto obviamente lo vemos en todos los ámbitos, lo vemos en la escuela, en el trabajo, e incluso en la iglesia, donde puede haber mucha disposición, pero a lo mejor ninguna preparación. Y a veces en lugar de servir, podemos dañar o podemos impedir lo que debe de ser ese servicio. En todos lados cabe el acomedido, pero, repito, a veces no es suficiente el ser acomedido. Ya ese es una gran parte, un gran porcentaje de todo lo que se puede hacer con una persona dispuesta, capaz al servicio. Pero, pues si no se tiene ese conocimiento, o prepararse, o pedir capacitación, pedir lo que es necesario para poder nosotros, o poder realizar la tarea que se nos encomienda o que queremos realizar. Ejemplo, por ejemplo, el catecismo. En todos lados siempre se buscan catequistas, personas que quieran enseñar a los niños o a los catecúmenos, pueden ser adultos, jóvenes, o aquellos que van a recibir, por ejemplo, el sacramento del matrimonio,
o aquellos que van a recibir el sacramento de la confirmación. Pues hay esa disponibilidad, pero si no conoce la fe, si no es algo que ella o él viva y que tenga esa preparación, podrá tener toda la disposición del mundo, pero no sabrá transmitir la fe. Esto nos lleva precisamente a descubrir la importancia que debe de tener el corazón para aprender, para buscar, para no quedarnos solamente con lo que sabemos. Yo no sé cuántos de ustedes se sientan capacitados para transmitir la fe, para enseñar la fe. Y esto lo digo porque pues espero y creo que la mayoría pues tiene familia. Y si no la tiene directamente, que sean sus hijos, tiene o sobrinos, o primos, o ahijados, en donde pues tenemos esa tarea, transmitir la fe, enseñarla, compartirla y sobre todo dar testimonio de lo que creemos. Y esto obviamente a veces con lo que nosotros conocemos de cuando fuimos al catecismo de niños, ya no nos hemos dado a la tarea de seguir creciendo, de seguir preparándonos. Esto es un serio problema en el catolicismo. Aunque, por ejemplo, hay gente muy preparada, gente que conoce muy bien y hasta con maestrías o doctorados en filosofía, en teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero la gran mayoría no lo está. Y son aquellos que son responsables directamente de su familia, de sus seres queridos. Y tenemos nosotros que asumir esa tarea, esa responsabilidad, porque, se está perdiendo, se está diluyendo en este ámbito tan superficial, tan materialista y ahora tan inundado con ideologías, que no tenemos argumentos, no tenemos preparación, no tenemos fuentes para poder dar a conocer el por qué creemos en Dios, el por qué y para qué creemos que Cristo se hizo hombre, que murió por nosotros, que resucitó, que Él vino a dejarnos su iglesia y todo lo que esto implica en nuestra vida. Pero cuando no nos damos a la tarea, seguimos siendo personas que no transmitimos, porque no vivimos, porque no nos interesa, porque no nos preparamos. Esto tiene que ver mucho precisamente cómo se desarrolló las primeras comunidades cristianas, en donde había ese fuego, esa manifestación del Espíritu en los primeros seguidores, y cómo fueron naciendo, cómo fueron forjándose o preparándose los que iban a continuar esa labor. Unas veces eran escogidos por el Espíritu Santo, y en ese discernimiento se decía, sepárenme, por ejemplo, en el caso de la primera lectura, sepárenme a Saulo y a Bernabé porque les tengo preparado. Obviamente Saulo, pues es una persona sumamente preparada en la fe judía, y viene su conversión y viene su transformación y su preparación también, ahora desde el conocimiento de su fe judía, lo que se conforma o lo que se transforma en esta fe en Jesucristo. Y Bernabé, que va a ser uno también de los primeros que van a empezar a evangelizar, pero que tienen esta tarea de caminar con el pueblo, pero también de prepararse, y esa preparación tiene que ver mucho con el amor que se tiene a la obra de Dios, a la tarea fundamental de llevar esta buena nueva a los demás. Entonces vemos en esta narración cómo se va dando esta conversión. Dice, fueron muchos los que abrazaron la fe. Fueron muchos los que abrazaron la fe. Y llegan estas noticias a las comunidades cristianas de Jerusalén. Entonces se ve la necesidad de preparar. Gracias, muy amable. Sí, no, muy amable, gracias. Se ve la necesidad de enviar a alguien que enseñe, que transmita, que no solamente es, ya creo en Dios. No, tiene que haber
un proceso de enseñanza, un proceso de maduración, de crecimiento en la fe. Y por eso se enviaba a aquellos que ya lo tenían a esas comunidades que recién se habían convertido. Yo no sé, pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor nacimos en una familia católica? Fuimos bautizados desde niños, fuimos al catecismo, pero nunca hemos vivido esa transformación. Nunca nos hemos dado a la tarea de crecer en la fe. Y esto yo al menos lo digo por mi cuenta, aunque soy sacerdote, yo sigo creciendo, yo sigo queriendo conocer y me gusta oír a otros sacerdotes, incluso laicos, en donde pues comparten, enseñan, porque es necesario. Cada vez es un reto que va creciendo conforme se van dando en nuestra vida, pues esas problemáticas o esas dificultades que tenemos. Y si no tenemos esa fe que viene de la escucha de la palabra y de entender la palabra, pues no vamos a estar capacitados. Y por eso terminamos dudando, terminamos haciendo cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la fe, incluso son contrarias. Cuando acudimos a limpias, cuando acudimos a adivinanzas o cuando acudimos a situaciones para mejorar o para que me ayude con mi problema de salud o el problema familiar porque creo que me hicieron un mal, alguien me hizo brujería o me está yendo mal y creo que es por el karma o las vibras o como quieran llamarle. Precisamente por la falta de preparación, por la falta de conocimiento de la fe. Es por eso que cuando celebramos, por ejemplo, a alguno de estos hombres que inician esta tarea de evangelización, nos recuerda la misma tarea que debemos de tener nosotros. Y no ser solamente personas pasivas, que nos sentamos y venimos a recibir. A veces la relación con Dios es una relación tan pasiva y dependiente de que me dé, me sane, me quite, me ponga y me ayude, pero no de adoración, no de entrega de nuestra propia vida a Dios, a pesar de que no me sane, no me cure, no me quite, no me ponga, no me dé. Entonces es necesario que cada uno de nosotros meditemos en esto. ¿Qué tanto verdaderamente caminamos en esta fe? ¿Qué tanto tenemos una relación personal con Dios independientemente de lo que me pueda dar o lo que no me dé o lo que me quite o lo que no me quite? Y espero en Dios que esto ayude a cada uno a salir de ese marasmo, de ese adormecimiento y nos demos a la tarea de crecer, nos demos a la tarea de estudiar la palabra, el catecismo, las enseñanzas. Ahorita yo estoy siguiendo las enseñanzas del Papa León XIV, increíbles, muy concretas, muy fuertes, muy hermosas. Y todos los documentos, ya sacó un documento, no lo voy a comentar, lo voy a comentar en otro momento, pero es interesante ver cómo siempre hay algo donde podamos nosotros instruirnos. Y ahora, gracias a esos celulares y a los laptops y a la computadora que podemos traer para arriba y para abajo, podemos estar incluso oyendo sacerdotes, programas. A veces la gente que no entiende que la iglesia no puede quedarse solamente en una cuestión pasiva, tiene que salir. Antiguamente se salía casa por casa, ahora, bendito sea Dios, pues tenemos estos medios, está el Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y todas las redes que a veces se utilizan para evangelizar y que pueden ustedes crecer, conocer cada día más precisamente su fe y poder ser enviados, poder ser escogidos por Dios para una misión. A lo mejor no va a ser predicar a muchos ni convertir a cientos de miles. Simplemente la misión en mi propia casa, a veces en mi círculo de amistades, donde a veces es lo más difícil, ¿no? Porque son los que te conocen. Dice, ¿a mí qué me dices si tú eres de lo peor? Dice, pues sí lo soy. Y precisamente porque estoy aprendiendo quiero dejar de serlo.
y estoy conociendo mi fe, estoy aprendiendo. Entonces, todos somos llamados, todos somos escogidos. Y a veces el Señor utiliza personas, que puede ser el sacerdote, la religiosa o alguna persona adentro. Oye, ¿quieres ayudar? ¿Quieres servir? ¿Quieres ir a un retiro? ¿Quieres meterte a un curso? Y ahí es cuando dices, o sea, todos somos llamados, porque esto nos lleva a un compromiso de dar testimonio lo que creemos. El caso es que dice que Jerusalén, que fue enviado Bernabé a esa región que se llama Antioquía. Y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? ¿Y qué se necesita para estar lleno del Espíritu Santo? Vaciarme de mí mismo, vaciarme de mi yo y sobre todo del pecado o del deseo de pecado. No quiere decir que ya no voy a pecar, pero estoy luchando contra ello. Lleno del Espíritu Santo y de la fe, o sea, lleno de todo aquello, va a empezar esa tarea de exhortar, de trabajar, de ver lo que se tiene que hacer por esa comunidad recién convertida. No son judíos, son paganos. No tienen el conocimiento como un judío de las escrituras, de las profecías, de las promesas que hablaban de un Salvador. Entonces ahí la tarea es más intensa, porque es empezar desde cero, empezar sin el conocimiento previo como el pueblo judío. Entonces es una labor titánica. Y Bernabé entiende que es tan grande esa labor que no puede realizarla solo. Y por eso va a realizar, dice, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Y por eso se ganó una gran muchedumbre para el Señor. ¿Y qué fue? Aquí es donde entra un poquito ese discernimiento y esa guía del Espíritu Santo. Necesito ayuda. Yo no puedo solo. Y es cuando viaja a Tarso, porque conoce o ha oído de Pablo. Pablo se acaba de tener su conversión y lo querían matar. Entonces los apóstoles, la comunidad, lo manda a Tarso. No sé, unos dicen, algunos teólogos, que estuvo en la banca, otros que estuvo evangelizando, pero independientemente de todo estaba en oración y aprendiendo, en discernimiento y en conocimiento y en estudio. El caso es que es cuando Pablo sale de la banca y es llamado a la misión. Y dice que Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Enseñaron. Aquí hay una doble vertiente. Yo tengo que ser enseñado para poder enseñarlos a ustedes. Y ustedes tienen que ser enseñados para poder enseñar a los demás. Pero realmente estamos en esta visión, estamos en este mismo enfoque de transmitir nuestra fe. ¿Qué tal si ahorita, en lugar de centrarnos tal vez en las necesidades que son válidas, yo sé que muchos vienen a esta misa porque están buscando algo y está bien, qué bueno que lo hagan, pero qué tal si nos centramos más que nada ahorita, no tanto en lo que yo pueda recibir de Dios, cuanto una sanación, una solución de un problema, sino que precisamente ¿qué tanto yo estoy ahorita preparado para enseñar? ¿Qué tendría que decir? ¿Cómo tendría que hablar de Dios a los demás? ¿Cómo le hago para hablarle, por ejemplo, a mi esposo que no quiere venir a misa, que no se quiere confesar? ¿Cómo hablarle a mis hijos que a lo mejor ya son grandes y que no están casados por la iglesia y que no quieren
¿Cómo hablarle, por ejemplo, a mis compañeros de trabajo o a esas amistades que viven una vida sin Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Porque es mi tarea como católico enseñar y transmitir. No puedo seguir solamente esperando recibir. En la medida en que sirvo, Dios bendice también. Pero queremos ser bendecidos sin ninguna tarea y ninguna responsabilidad asumida desde nuestro bautizo y nuestra confirmación. Tengo que salir y evangelizar. Y no estoy hablando de teológicamente ni filosóficamente. A veces simplemente con decir creo en Dios y voy a misa y me confieso y rezo el rosario. Y si ya lo estás haciendo, pues algo más. O sea, no nos quedemos en la pasividad de que lo que estoy ahorita haciendo es suficiente. Nunca será suficiente. Necesitamos siempre crecer, necesitamos siempre madurar, porque tenemos una tarea, nos están ganando el mandado, los protestantes, el laicismo, el ateísmo, la ideología. Está tomando terreno y los católicos nos estamos quedando dormidos porque no asumimos nuestra misión. Y es por eso cuando vemos que Pablo y Bernabé estuvieron un año enseñando, transmitiendo la fe a los demás. Creo que debemos hacer conciencia y cuestionarnos qué tanto yo transmito mi fe. Hay muchas formas de hacerlo. Con la palabra, con la enseñanza hablada, pero también con la enseñanza de testimonio, que es para todos, sepamos o no sepamos hablar. El testimonio es la mayor enseñanza. Hay una expresión que dice, lo que hablas, lo que haces, grita tan fuerte que no oigo lo que dices. Porque lo que haces grita más que cualquier palabra. Ahora, si lo que hablas va acompañada y respaldada con lo que haces, hombre, eso es un testimoniazo que arrasa, que transforma. ¿Qué tan coherente soy entre lo que digo que creo y entre lo que hago y entre lo que digo? No podemos quedarnos, repito, en esta pasividad. Y dice, allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. ¿Y qué implicaba esto? Seguidores de Cristo. Cristianos, seguidor de Cristo. Es la primera vez en esta comunidad donde Pablo y Bernabé se dieron la tarea de enseñar. Y en la medida en que se enseña, se van formando conceptos que ayudan al entendimiento de la fe. Antes se les llamaba seguidores del camino, porque Jesús se presentó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aquí es donde nace el nombre que vamos a recibir los millones y millones de cristianos a lo largo de la historia. En un lugar donde dos personas se dieron la tarea de enseñar. Y no estoy diciendo que si tú te pones a enseñar le van a cambiar el nombre, no. Estoy diciendo lo que se puede lograr cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, invocan su presencia y hacen lo que se les pide. Transmitir el amor, transmitir la fe en Jesucristo. Y dice que había en la comunidad cristiana, ahí mismo, ya personas que tenían el carisma de ser profetas, maestros. Estaba Bernabé, estaba Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manahem, que fue uno de los que se crió con el tetrarca Herodes, y Saulo. Primer lugar, Bernabé. Último lugar, Saulo. Y dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los tengo destinados. ¿Sí? Dice, para una misión, para una misión.
Y ellos obedientes impusieron las manos y Pablo y Bernabé empiezan esta misión juntos. Después se van a separar. Y Pablo por su lado, que va a hacer una labor que nosotros conocemos gracias a sus cartas. Bernabé también, tal vez no tanto como Pablo, ¿sí? Pero que es uno de los personajes que empezó a caminar con Pablo, ¿sí? Entonces se dice o se comparte que Pablo y Bernabé tuvieron sus diferencias. Oigan, se peleaban. Y eso que era el gran Pablo y Bernabé. Tenían sus diferencias. Dice en el escrito, dice, Bernabé, originario de Chipre, aparece en los Hechos de los Apóstoles un poco después de Pentecostés, en Jerusalén. Y después en Antioquía, donde presenta ante sus hermanos a Pablo de Tarso. Pablo y él se dirigen a evangelizar el Asia Menor, pero tuvieron alguna dificultad entre ellos. Y entonces Bernabé volvió a Chipre. Y Pablo, conocemos el camino de Pablo. Entonces, sí, va a haber dificultades. Y que ya se peleó el hermano con la hermana del movimiento, del grupo, a veces incluso entre curas, entre monjas. Somos humanos, pero cuando la misión es más importante que el orgullo, y si hay que separarse, pues bueno, pero en primera, no es una tarea de desacreditar o atacar al otro, porque a veces esa situación hace que se abarquen más lugares, se logran más espacio, siempre y cuando tengan la misma meta. Puede haber la diferencia humana, la discrepancia. A veces los caracteres no funcionan, ¿no? Uno demasiado impulsivo, el otro a lo mejor demasiado reflexivo, pasivo. Y terminaron con una diferencia, se separaron. Pero ¿qué fue lo importante? No se separaron de la misión, no se apartaron de la misión que tenían, evangelizar. Por eso es lo fundamental en todo católico, la evangelización, el transmitir la fe. Y sí, repito, tendremos esas dificultades, tendremos esas situaciones difíciles, pero mantenernos firmes. Por eso, y esto viene del mandato que Jesús les dio a sus apóstoles y a su vez después a los que los apóstoles evangelizaron. O sea, viene la cadena, es Jesús quien manda a los apóstoles evangelizan y estos mismos van a tener esta tarea y es una tarea que viene desde el mismo Señor Jesús. Esa es la diferencia de los protestantes a los católicos. Los católicos tenemos una línea desde Jesús hasta nuestros días. Los protestantes, dependiendo quién sean, es su fundador. Lutero, Calvino, Zwinglio, John Smith, etcétera, etcétera. Pero no tienen esa línea, no tienen esa sucesión de enseñanza y de transmisión de las verdades necesarias para salvarnos. Aparte que ellos hacen a un lado todo lo que es la tradición, y para ellos primero solo la fe salva, solo la escritura y solo la interpretación. Entonces se van separando completamente. Pueden apagar su celular, por favor. Si está sonando y lo dejan sonar. Bueno, entonces viene este mandato en el Evangelio. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. O sea, esto es el mandato, no solamente para ellos, para ti y para mí. Proclamar el reino de Dios. Salir de esa vida cómoda, pasiva, receptiva, dependiente, pero que me arregle todo, a una vida de servicio y de compromiso. Vayan por el mundo, vayan por el camino y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. Y viene esta tarea.
Algunas veces es literal la sanación a través de milagros. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Quién de ustedes tiene el poder para sanar a un enfermo? ¿Nadie? Entonces no hemos entendido. Todos tenemos el poder, pero no es algo que yo voy a decidir. Yo me voy a poner al servicio y en la medida en que sirvo, se manifiestan dones. Y no es un don como si fueras a la carta, no, el menú, yo quiero el don de profecía, no, yo quiero el don de bilocación, no, yo quiero el don de leer las mentes, para leer la mente de mi marido cuando me esté engañando. O sea, no es una situación a la carta. Tú ponte a servir y si es para el beneficio de la comunidad, se darán dones especiales. Puede ser que sea de sanación, puede ser que sea de algo más, o puede ser que no sea de nada, pero no quiere decir que no tengas los dones. El mayor don es el servicio. Hacerlo en nombre de Dios, lo que te toca, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu familia. Y en la medida del compromiso, si Dios ve la necesidad, dará un don especial, extraordinario, a quien lo quiera dar para que cumpla una tarea, una misión. Pero cuando nos centramos en que yo quiero este don y pedimos este don a Dios y pedimos este don a Dios, hay que pedir la gracia de servir, porque todo don es para servir, no para servirnos. No para ser protagonistas, ni el centro de atención. Estamos aquí para cumplir una misión. El mandato que el Señor nos ha dado. Vayan por los caminos y proclamen el reino de los cielos, el reino de Dios. Y sí, puede haber manifestaciones. Por ejemplo, yo les puedo decir que a través del ministerio que Dios me ha dado de ser sacerdote, algunas veces las personas se sanan, pero yo no lo decido. No es algo de que, ahí está, me cae bien, que se sane. Ahí está vieja que me cae gorda, que se muera. Pues no, ¿verdad? No es algo distintivo para decir, yo quiero que esta persona se sane y se va a sanar. Otras veces he orado y no pasa nada, absolutamente nada en su sanación física. Pero si se logra la conversión, ¿qué es más grande? ¿La sanación física o la conversión? Pues la conversión. Entonces, cuando buscamos la esencia, cuando buscamos lo más importante, lo demás se puede dar por añadidura, pero no como la tarea más importante. Y esto obviamente es necesario que lo entendamos porque se nos invita a servir. Y a veces el curar enfermos no significa que va a desaparecer la enfermedad, significa que voy a atender al enfermo. Y miren que cuidar a un enfermo es lo más desgastante que pueda haber. Se los digo como médico y se los digo como hijo, que tuve a mis par de viejitos preciosos enfermos y yo no podía. Entonces tuve que pedirle a una persona y se le pagaba para que me ayudara a cuidar a mis viejos. Porque, hombre, muchas veces los que cuidan a los enfermos o a los viejitos terminan más enfermos a los que estaban cuidando. ¿Sí o no? Y hay que cuidarlos, hay que atenderlos. Y curar a un enfermo a veces es una herida, una llaga, y hay que estar ahí cuidándolos, atendiéndolos. Y ya estoy cumpliendo un mandato, porque la sanación física, aunque es importante, no es vital para el alma. Lo más importante es el alma. Y sin descuidar el cuerpo, sin descuidar las necesidades materiales, vamos a atender el cuerpo, pero siempre en vista al alma, al bienestar y a la salvación del alma. Y hay personas como médicos, enfermeras o personas que se dedican al cuidado de los enfermos
que sanan, y no porque se haya una manifestación de la noche a la mañana, sino por su dedicación, su servicio, su tiempo, su esfuerzo, se ve la recuperación del enfermo. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tiempo, en una se da en un milagro y se sana, y en otra se da a través del servicio continuo que se da a los enfermos. Pero si en uno, en el milagro o en el servicio diario de un enfermo, no se busca o no se trabaja en el alma, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque se sana el cuerpo, pero el alma sigue perdida. No se le evangeliza, no se le enseña, no se le invita a través del testimonio, porque parece mentira, pero los que cuidan enfermos, y no porque sean médicos o enfermeras, sino los voluntarios, aquellas personas, porque tienes un familiar, lo que sea, y tú los cuidas, estás dando un testimonio, estás evangelizando. Pero imagínate cuando lo haces y estás renegando, mentando madres, ofendiendo, gritando, pues no estás evangelizando. No estoy diciendo que lo hagas con gusto y que, ay, qué bonito, le voy a cambiar los pañales a mi abuelita que se hizo popó y no me avisó. Y tengo que volverla a cambiar. Ay, qué bueno. No, estás enfadado, pero esto no quita el acto de la caridad, del servicio. Y no pelearte con el enfermo, porque los enfermos se vuelven como niños. ¿Sí? Se vuelven como niños. Y cuidarlos requiere paciencia, requiere mucha caridad y mucho amor. Y también reconocer que a veces no podemos solos. Entonces pedir ayuda a los hermanos, que no se hagan tarugos, porque luego casi siempre le dejan la tarea al más sonso, al que pues asume el cuidado de los viejos. ¿No? ¿Sabes qué? Tienes más hijos. A ver, si no quieren venir a ayudar, pues al menos ayuden con un poquito para los gastos. Pero vean la tarea que se tiene que llevar a cabo. Ya sea que Dios se manifieste en un milagro a través de tu ministerio, o ya sea que Dios se manifieste en una sanación normal, humana, a través del tratamiento, pero es tu ministerio, es lo que tú estás haciendo, por amor a Dios. Es necesario entonces que entendamos lo que se refiere a la enfermedad. El otro elemento, resucitar a los muertos. A mí nunca me ha tocado ver ese milagro. Solamente lo hemos oído en la Biblia, con Jesús, con Pedro, con Pablo. Pedro que resucitó a una criatura, Pablo que se cayó eutico, se quedó dormido en la ventana cuando estaba Pablo predicando. Ya con eso ya no me siento mal cuando se duermen conmigo. Si se duermen con Pablo, pues que se duerman conmigo. Pues. Pero se quedó dormido y se cayó y se murió. Y Pablo lo resucitó. Pero, ¿cuál es la mayor muerte? ¿La muerte física o la muerte del alma? La del alma. Resucitar muertos, quiere decir aquellos que estaban atrapados en el pecado. Aquellos que por la condición en la que vivían iban a vivir la muerte eterna. Y que gracias a tu ministerio, gracias a que tu tarea, si quieren dejen las figuras allá atrás. Y ahorita cuando ya haga la bendición, llega hasta allá, no hay necesidad que las traigan, no hay problema, para que no nos distraigamos. Ya me distraje. Sí, el resucitar muertos. Yo he conocido personas muertas en vida, atrapadas por la droga, atrapadas por el alcohol, por el satanismo, por la pornografía, por la lujuria, por lo que sea, muertos en vida, por el materialismo, por las ideologías que tanto están afectando hoy a nuestros jóvenes. Esas ideologías que son satánicas, en donde en lugar de ayudarte a pensar, te reducen la cabeza y no te dejan pensar, porque si no estás en eso, no estás bien y no te dejan pensar. Entonces se empiezan a morir en vida, o simplemente ¿cuántos de ustedes o de nosotros hemos caído o estuvimos muertos en vida?
atrapados en un vicio, atrapados en el odio, en el rencor, o incluso en el sentimiento de culpa, donde nos sentíamos de lo peor y este sentimiento nos apartaba de la vida de gracia, nos apartaba de esto. Una de las cosas que me gusta mucho hacer, por ejemplo en los sepelios, en las misas o cuando me toca ir a ver, acompañar a alguna familia que han perdido un ser querido, siempre trato de ayudarle a la gente a dar vida. Y esto es a través del perdón. Está el difuntito, llámese quien sea, hombre, mujer, anciano, joven, lo que sea. Pero siempre tenemos deudas de amor y deudas de perdón. Entonces lo que les digo, vamos a darle a él la vida que podamos. Y es a través del perdón. Yo te perdono, papá. Y yo te pido perdón, mamá, dependiendo de quién sea el difunto. Para que si tienes alguna deuda, estamos en paz. Nada me debes, nada te debo. Ve a la presencia de Dios. Y a veces es un regalo que le damos. Pero si esto lo hacemos en vida, empezamos a vivir una vida nueva. Lo que va a decir San Pablo, el hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre viejo es el hombre que no ha sido nacido en el Espíritu, que no ha reconocido sus pecados, que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y vive atrapado en todo eso. Y el hombre nuevo, el que ha nacido de nuevo del Espíritu, pues es aquel que acepta a Jesús y empieza una nueva vida. Entonces, sí podemos resucitar muertos, no en el sentido literal, y no me extrañe que haya personas santos. Tal vez no conozco yo bien la vida de todos los santos, no sé si un Padre Pío de Pietrelcina o algún otro haya tenido ese don de haber resucitado un muerto. Pero ese que resucitó de todas maneras se va a volver a morir. Pero el que resucita para la vida eterna, entonces podemos y debemos trabajar en la resurrección de la muerte del alma, que es más grave que la muerte del cuerpo. Entonces vean lo que el Señor nos manda: curen leprosos y demás enfermos. Ya dijimos cómo lo podemos hacer, sabiendo que Dios puede manifestarse. Resuciten a los muertos. Ya, repito, no niego que existan esos milagros y debe de haberlos, pero nosotros debemos y podemos hacer esa resurrección o esa vida nueva, mejor dicho, más que resurrección, una vida nueva en Cristo, a través de ayudar a otros a ser liberados del pecado. Dicho, y luego echen fuera a los demonios. Una de las cosas que da mucho miedo, incluso a muchos sacerdotes, es enfrentarse a Satanás. Y ese miedo Satanás lo sabe y lo usa para que no tengamos conciencia del poder que Dios nos ha dado en Él, en su Hijo, para expulsar a los demonios. Ustedes no lo ven, pero todos los días hay una guerra espiritual por tu alma. Se libra todos los días demonios que quieren atrapar tu alma. No se ven, pero están ahí. La guerra no es contra seres de carne y hueso. Son contra los seres espirituales, demonios, que siempre van a estar detrás de tu alma. Y si tú no tienes el poder para expulsarlos, pues ¿qué va a pasar? A veces creemos que el demonio solamente es cuando hay cosas raras, que de repente te aparecen gusanos de la nada, o que te echaron tierra de panteón, o porque se caen las cosas, o porque hay un poseído. ¡Ay, es el demonio! Eso es lo notorio. Pero lo más peligroso es lo que no se ve. Es donde Satanás tiene más fuerza. Es donde Satanás va a trabajar para irte jalando, irte arrastrando. Y lo que hace, lo hace a través de tus necesidades, de tus deseos, de tus problemas, por la falta de fe. Si no hay fe, Satanás ya ganó en tu vida. Ya tomó el control de ti. El miedo.
y todo lo demás. Y a veces tampoco se trata de echarle la culpa todo al demonio. Es que el demonio de la televisión, había una doctora allá en México, que y incluso y creo que tenía el apoyo de algunos sacerdotes, que veía demonios en todo, el demonio de la telenovela, el demonio de esto, el demonio de aquello. Entonces nosotros no somos culpables, es el demonio. No, o sea, tú tomas parte de esto cuando tú no estás consciente de esta batalla, de esta lucha espiritual por tu alma. Entonces, ¿cómo empiezo esta lucha contra el demonio? Con mi preparación, con mi proclamación de fe y de empezar a vivir esta vida de fe, con mi vida sacramental, mi vida de oración y con la lucha espiritual que se da todos los días. Un ejemplo que siempre pongo cuando hay estas situaciones que a veces se manifiestan, yo les digo a las personas, imagínense que hay alguien que estás tú en la escuela o en algún lugar, trabajo, lo que sea, y te están haciendo bullying, o sea, te están fregando. Y tú no puedes hacer nada o porque son muy grandes o porque tienen autoridad, tienen poder y tú nomás no haces nada. No puedes. Pero en eso entra alguien más poderoso físicamente o en autoridad o en puesto, que se hace tu amigo y te defiende. Y les da en la torre a todos ellos que te estaban fregando. Y yo te pregunto, ¿vas a seguirle teniendo miedo a estas personas? ¿Verdad que ya no? Porque ya están vencidas. Es lo mismo, Jesús ya venció a Satanás, venció la tentación, venció el pecado, venció a Satanás y venció la muerte. Entonces, si ya venció, tienes el poder en Jesucristo para expulsar demonios. No estoy hablando ahorita de exorcismos. Estoy hablando en la lucha cotidiana de todos los días, de estar predicando y dando testimonio de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Pero sí es importante que hagamos conciencia de ello. ¿Cómo podemos luchar contra el demonio? Conociendo nuestra fe, obedeciendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos, venciéndonos a nosotros mismos y hacer lo que Él nos pide. Y algo tan simple, en las experiencias que he tenido, que tuve, cuando llegábamos a hacer alguna liberación, el Santo Rosario, Satanás no lo resiste. Algo tan simple como rezar el rosario todos los días. Y a veces yo le digo a la gente, ¿para qué sirve el agua bendita si la tienes ahí? Asperja tu casa en la mañana y en la noche, rezando el Magnificat. No es un amuleto, no es algo mágico. Es saber que Satanás siempre está fregando, siempre estará detrás de ti. Y tienes herramientas poderosas para expulsarlo de tu vida. Cuando incluso en las noches, que a veces vienen lo que se llaman las opresiones, o que dicen vulgarmente que se te subió el muerto, y hay unas situaciones médicas que le llaman, ya no recuerdo, para decir que el mal del sueño, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es interesante porque muchas veces puede ser esta cuestión médica, pero también puede ser una cuestión espiritual. Y la gente se asusta. Y lo que hace Satanás es que te dé miedo. Pero si tú estás en eso, empieza en el nombre de Jesús, te reprendo, te ato y te amordazo, vete de aquí. Y si no quieres decir eso, ponte a rezar el Magníficat. Satanás no lo resiste y se va. Tengo testimonios hermosos de niños, óiganlo bien, de niños, que sus papás se pelean. Y dicen, padre, ¿qué puedo hacer? Cuando estén peleando, tú no te metas. Tú vete a tu cuarto y ponte a rezar. Pide a Dios que libere a tus papás de eso que los está atacando. Y tengo testimonios de niños que han ayudado a que sus padres sean liberados de esa situación, que probablemente Satanás estaba detrás de ellos. Entonces, vean todo lo que se hace cuando se tiene fe.
Vean todo lo que se puede realizar cuando cumplimos la tarea, la misión que Dios nos encomienda. Vayan por todos los caminos y prediquen la buena nueva de salvación. Y luego dice, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Y aquí tiene que ver el hecho de que no se cobran los sacramentos. Ningún ministerio se cobra. Hay lo que llaman el estipendio, que es un dinero que se da para los gastos administrativos. Por ejemplo, el bautizo, la confirmación, el matrimonio, que si hay que darles una boleta para que queden registrados, hay que pagarle a la secretaria. O sea, pues no se trata de que nada más porque sí. Esto es nada más, pero no es que se esté cobrando un sacramento, se da gratis. Cuando me toca ir a ver enfermos, me dicen, padre, ¿cuánto es? Le digo, nada. Alguna gente me da. Y si están medio fregados o fregados y medio, le digo, ¿sabes qué? No me des nada. Y a veces, a pesar de todo, te quieren dar. Me dice, padre, aunque sea para la gasolina. Le digo, bueno. Pero cuando se trata de servir a Dios, Dios no te deja abandonado. De una de otra manera, siempre te da lo que necesitas. Bueno, y ahí es donde también viene esta correspondencia, ¿no? Si tú estás al servicio del Evangelio, vives del Evangelio. Por ejemplo, los sacerdotes, pues vivimos de lo que ustedes dan. Así de simple. Y dice, no lleven con ustedes en su cinturón monedas de ningún tipo, ni morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. O sea, no preocuparnos por eso, que si cumplimos con lo que Dios nos manda, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Y termino con esta parte. Todos queremos y deseamos, o al menos eso creo, que nuestros seres queridos acepten a Dios en sus vidas, pero no podemos forzarlos, no podemos obligarlos. Es una tarea titánica que empieza con tu propia alma, pero hay que trabajar todos los días. Y sí, habrá personas que están abiertas, que están necesitadas, y otras se van a negar. Fíjense lo que dice el Evangelio al final. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así, que haya paz en esta casa. Si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. 2 aspectos básicos: lo que tú traes y lo que ellos tienen en su corazón. Esto muchas veces se da en aquellas personas que están necesitadas. Hace yo unos días hablaba que todos tenemos hambre de Dios, pero no todos reconocemos esta hambre y esta necesidad de Dios. Y el caso es que una persona que está necesitada se abre. ¿Y cuántas veces se han acercado personas a los ministros, llamados sacerdotes, monjas o laicos, porque están necesitados de Dios? Y que nosotros debemos de portar la paz, o sea, la presencia de Dios. La paz sea en esta casa. Y dice, si esa casa es digna, y no se está refiriendo a que sean perfectos, inmaculados y sin pecados, sino que si están abiertos a Dios a pesar de sus miserias.
Y la otra parte es lo que tú portas, es lo que tú llevas a esa casa, al corazón de esa persona. Si tú no llevas la paz, si no hay paz, ¿qué hay? Guerra. ¿Qué es lo que tú llevas al corazón de los demás? Y mira que muchos de esos corazones están necesitados de Dios. Dice que al entrar saluden, así que haya paz en esta casa. Si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. ¿La paz de quién? De nosotros. La paz que yo traigo. Pero si yo no traigo paz y es una casa necesitada, en lugar de traer paz, ¿qué voy a traer? Guerra. Y la presencia de Satanás. Que eso es lo que ha sucedido con el antitestimonio de muchos consagrados, que se daña a la iglesia, se daña a los pequeños con esos abusos, con esas situaciones tan tristes y vergonzosas. Entonces piensa, cuando entras en tu casa, cuando entras en contacto con ese ser querido, ¿qué es lo que llevas en tu corazón? ¿Llevas la paz de Dios? Y recuerda que la paz no es la ausencia de un problema, es la presencia de Dios a pesar del problema. Y el ejemplo hermosísimo que siempre me gusta usar es de María Santísima, cuando va a visitar a su prima Isabel. ¿Ella a quién lleva? Al mismo Salvador. Y ella no dice nada, nada más saludó a Isabel. Y lo que ella portaba quedó llena. El niño, y quedó llena Isabel. En cuanto mis oídos oyeron tu saludo, el bebé brincó en mi vientre. Por eso es tan importante cuidar los corazones de los niños, porque en ellos es donde se puede escribir la vida o la muerte, a través de lo que tú portas. Imagínate un papá que llega a casa después de haber robado, mentido, haber sido infiel, haberse masturbado, ver pornografía. ¿Qué es lo que va a llenar el corazón de esos niños? El corazón de su esposa. ¿Qué es lo que va a llenar el corazón del esposo y de los hijos de esa mujer que no tiene paz? La paz de Dios. Dice que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, la salud de paz de ustedes no les aprovechará. ¿Es culpa tuya? No. Pero si están necesitados y tú no llevas paz, ¿qué estás llevando al corazón de tu familia? Hagamos un momento de silencio. Pidamos con humildad al Señor que asumamos la tarea, la responsabilidad de crecer en nuestra fe. No podemos seguir siendo pasivos. Pidámosle también perdón a Dios, porque tantos años y no hemos buscado conocer más el misterio de nuestra fe, las verdades necesarias para salvarnos. No me he dado a la tarea en crecer en mi vida de oración. Pidamos perdón porque he sido descuidado en mi vida sacramental. No tengo la tarea de hacer un buen examen de conciencia para una buena confesión cada mes o inmediatamente que hay un pecado mortal. No procuro la comunión mínimo los domingos. No busco a Dios por estar con Él, por adorarlo. Pido perdón porque
Mi relación con Dios se ha vuelto demasiado dependiente en las necesidades temporales. Y aunque yo sé que de Él viene todo, yo no lo busco para adorarlo. No lo busco para que sea el centro de mi vida. No lo busco para yo poder transmitirlo con mis palabras, con mi testimonio. Pido perdón, porque en lugar de llenar los corazones de los demás con la paz, con la gracia, la presencia de Dios, llevo mis miserias, llevo mi soberbia, mi lujuria, mi avaricia, mi envidia, mi pereza, mi gula, mi envidia. Llevo mis mentiras, llevo mis dudas hacia Dios, mi crítica a los sacerdotes religiosas. Pido perdón porque no he sabido transmitir mi fe a través del cuidado de las almas que Dios me ha encomendado, enfermos o perturbados o atacados por el demonio. Pido perdón porque no proclamo por dónde voy, en quién creo. Pido perdón a mi familia, pido perdón a mis amigos, pido perdón a mis compañeros del trabajo, a los miembros de mi comunidad parroquial. Les pido perdón, que no hablo y no doy testimonio del reino de Dios. Pido perdón porque me preocupo más por lo temporal que por mi alma y por la salvación de las almas que Dios me ha encomendado. Pido perdón por todas las veces que al llegar a la vida de alguien o estar en la vida de alguien, les he transmitido tantas cosas malas, a veces consciente o inconscientemente. No he sabido transmitir la paz que viene de estar con Cristo. Les pido perdón en el nombre de Jesús y me perdono a mí mismo por mi dureza, mi pasividad, por mi cerrazón, por perder de vista la misión, la tarea que Dios me ha encomendado. He sido llamado desde mi bautizo, mi confirmación, mi matrimonio, a llevar esta buena nueva con palabras, pero sobre todo con obras. Me perdono por haber permitido llenarme de envidias, de odios, de rencores, de resentimientos. Me perdono porque la avaricia, la envidia, la ira, la gula, la lujuria, la soberbia, la pereza, el juicio hacia los demás es lo que me ha llenado. Me perdono por no amar a Dios como debo y amarme más a mí mismo y amar más lo que yo quiero y siento. Señor, sana mi corazón, sana mi alma. Solamente en ti puedo encontrar la liberación, la sanación. Y por eso yo también, Señor, con la fuerza de tu amor, perdono. Apaguen ese celular, por favor. Perdono a las personas que no me han transmitido la fe verdadera. Perdono a aquellos que desde mi infancia, adolescencia, juventud y vida adulta llenaron mi corazón no de la paz, sino del pecado, del odio, del rencor,
de los vicios. Yo les perdono. Aquellos que eran responsables de mi alma, mis padres, mis padrinos. Todos aquellos que de alguna manera al llegar a mi vida o estar en mi vida, me transmitieron todo, pero nada de Dios. Yo perdono a todos ellos por las heridas, por las palabras que dañaron mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, y que me dejaron atado, me dejaron dañado, me dejaron herido. No quiero seguir atado así, Señor. Tú los conoces, tú sabes la profundidad del daño. Tú sabes, Señor, lo que todavía vengo arrastrando. No quiero seguir así. Por eso yo les perdono a cada uno de ellos. Familiares, amigos, enemigos, familia actual, sacerdotes, religiosas, laicos. Cada una de las personas les perdono en tu nombre, Jesús. Dame la paz y dame el hambre de ti, Señor, para que cada día me comprometa un poquito más en conocerte, amarte, adorarte, glorificarte y servirte. Señor, te entrego mi humana voluntad, te entrego mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones, mis miedos y traumas. Te entrego, Señor, mi familia, mi trabajo, mis pertenencias. Te entrego, Señor, mi humana voluntad. Sin ti nada quiero. Contigo lo puedo todo. Y te entrego lo que tal vez he venido a buscar, Señor, en esta misa, la sanación física. Ya sea que me la des como un milagro o como un proceso natural de cuidarme, de aprender a comer, a hacer ejercicio, cambiar hábitos para recuperar mi salud. A veces te dejo todo a ti. Te dejo a ti que me sanes, te dejo a ti que me cures, te dejo a ti que me quites. Pero yo no quiero hacer nada. Yo no quiero cambiar. Yo quiero seguir igual. No, Señor. Dame la fuerza para cambiar. Y si es para tu gloria, para mi salvación y como testimonio de tu grandeza, concédeme, Señor, la sanación en este momento. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y también te presento los enfermos que tengo en mi familia, amigos, conocidos que están sufriendo. Y te pido que si es a través de esta oración, a través de este santo sacrificio, alcancen la salud como un signo de tu poder y de tu amor. Pero sobre todo, que todos nosotros alcancemos la conversión de nuestra vida. Nos abramos a tu gracia y alcancemos la salvación que tú nos has ofrecido y que tú nos das, Señor. Y cualquier ataque, también, Señor, de Satanás, cualquier manifestación del enemigo que puede estar perturbando nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, tú nos has dado herramientas poderosas para vencerlo. Pero también a veces quiero que tú lo hagas todo. Quiero que tú me liberes. Quiero que tú alejes las malas vibras, alejes esas manifestaciones demoníacas. Pero yo no quiero cambiar. Yo no quiero arreglar mi vida. Yo no quiero empezar una vida sacramental. Yo solamente quiero que me quites este problema que Satanás me lo está ocasionando. Señor, yo no quiero seguir así. A veces sí es necesario, para muchos, Señor, un milagro, una manifestación
sobrenatural de ese poder. Si es necesario, Señor, que así sea. Sea reprendido, atado y amordazado Satanás, todos sus demonios, todo espíritu inmundo, todo ataque en mi mente, en mi alma, cuerpo, corazón, en mi familia, trabajo, pertenencias, casa, por medio de brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, santa muerte. Todo aquello, Señor, que se haya hecho en el pasado, en el presente o en el futuro. Pero también, Señor, quiero asumir mi papel de la lucha contra Satanás y contra sus obras. Dame la gracia de tu Espíritu. Dame la sabiduría. Dame, Señor, lo que me pides. Y pídeme, Señor, lo que quieras. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza. Padre del cielo, por medio de tu Hijo nuestro Señor y por la fuerza del Espíritu Santo, te pido, Señor, por estos corazones, por estos hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, sanos y enfermos, que cada uno, Señor, asumamos nuestro papel, nuestra responsabilidad, que empecemos a vivir transmitiendo tu verdad, que asumamos la tarea de evangelizar con nuestras obras y cuando sea necesario con nuestras palabras. Te pido, Señor, por todos mis hermanos a través de los medios, para que también a través de tu poder se manifieste en ellos esta gracia. Libéralos, sánalos, pero sobre todo, Señor, permítenos, ayúdanos a ser activos, no pasivos, porque tú nos quieres en esta lucha. Tú nos has invitado a evangelizar y esto implica luchar contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Por eso, Señor, también aceptamos este envío que tú nos hiciste el día de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, para dar testimonio de tu amor. Y yo los bendigo y pido a Dios la sanación, la liberación, la paz, la fortaleza en cada uno de ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, por favor.